Hola y bienvenidos nuevamente a estos espacios de podcast, como son resúmenes de las temáticas que estamos viendo en nuestro curso de la planeación y control de la producción. En este caso vamos a desarrollar una especie de charla, resumen. Saluden Alicia. Ahí está la niña coqueta ahí comiendo. Y vamos a desarrollar entonces un resumen en cuanto a la explicación de la técnica de suavización exponencial simple como punto fundamental para extender otros modelos más sofisticados en cuanto a el tipo de patrón de comportamiento de los datos. Entonces, muy agradecido por estar presente para hacer estos videos complementarios y espero que sea de su agrado para profundizar en los temas de nuestro curso semestral de la planeación y control de la producción. Bienvenidos. Bien, entonces en este podcast vamos a hablar de la suavización exponencial como una técnica de estimación. Recordando que pues estamos mirando técnicas de estimación puntual teniendo en cuenta un comportamiento de datos y ese comportamiento de datos nos va a permitir pues establecer algún tipo de proyección a futuro teniendo en cuenta el comportamiento estacionario de una serie temporal. Entonces vamos a mirar a través de este viraje qué es lo que debemos hacer. Entonces vamos a recordar inicialmente, vamos a tener aquí un ejemplo muy conciso, una serie temporal. Ahí está un diagrama de líneas y en ese diagrama de líneas que tenemos 30 datos, pues lo primero que tenemos que hacer es mirar, dependiendo de su baja o máxima amplitud, entre 100 y casi 122, si la serie temporal como tal es de baja fluctuación. Es el primer indicio que yo tengo que hacer antes de aplicar alguna técnica particular. Bien, entonces teniendo en cuenta esta información, voy a tomar esa serie temporal, ¿sí? Y vamos a hacer una transformación. Esa transformación se basa en este modelito que ustedes ven acá, que es el modelito asociado al análisis de autocorrelación serial, que recordemos que en clase habíamos dicho que es un espectro de información, es una transformación que está en el mismo universo de las funciones trigonométricas. Y posteriormente, pues esa transformada nos va a permitir obtener pues una gráfica de barras como usted la está viendo en la pantalla. Y pues posteriormente, haciendo ese análisis, si miramos, por ejemplo, la altura, estos comportamientos, la serie tiene un comportamiento extraño. No es una función bonita, es una función aperiódica y siendo aperiódica, de una vez decimos que es estacionaria. Y al mismo tiempo vemos que hay valores de autocorrelación que posiblemente tienen valores muy cercanos a cero. Para respondernos eso, pues tenemos que hacer una serie de hipótesis con cada altura que aparece en esa función. Y una vez que tenemos eso, pues sabemos que es una función estacionaria de baja fluctuación. Dejo a potestad de ustedes el desarrollo de las hipótesis para que comprobemos que efectivamente esta gráfica de autocorrelación serial pues nos indica que es un comportamiento estacionario de baja fluctuación. Bien, entonces teniendo en cuenta esa información, ahí la tenemos en un zoom un poquito más grande, pues el espectro de información presenta un comportamiento de función irregular, o sea, aperiódico, no tiene forma definida, y los valores están centrados en cero. Entonces, eso nos permite saber que es un factor estacionario de baja fluctuación. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues aquí hay alguien que dice, mire, yo estoy en contra del promedio simple, el promedio aritmético, porque el promedio aritmético pues, nos dice en su teoría que todos los datos son probablemente ejecutables o que se puedan desarrollar en el tiempo. Pero veíamos en la teoría que posiblemente manejar muchos datos históricos hace un rezago de la serie, es decir, que no alcanza a tener las fluctuaciones que estamos viendo en la gráfica y pues eso va a generar una amplitud o margen de error significativo que nos va a afectar a la hora de proyectar un dato futuro. Para eso, entonces, vamos a tener en cuenta la siguiente información. Entonces, voy a considerar, ¿sí? Que la pregunta que yo quiero hacerme es, bueno, yo tengo 30 datos. Observe que aquí están los 30 datos. Pero quisiera saber qué pasaría en el siguiente periodo, o sea, en el dato 31. Teniendo en cuenta esa información, pues entonces la pregunta es, ese dato del periodo 31 que no sé porque todavía no ha ocurrido el fenómeno, entonces, ¿será que ese valor, la hipótesis A, nos dice, oiga, el dato es superior a 30, es decir, va a estar por acá arriba? Eso sería HA. O el dato estará por debajo, ¿sí? De ese 30, o sea, HB.
Entonces la pregunta es, ¿dónde estará ubicado? Entonces es como una especie de juego con respecto a este punto central, si la información va a estar en aumento o en decrecimiento. Entonces, esa pregunta que nos vamos a hacer es la que tenemos que contestarnos a través de algún modelo. Entonces, claro, el promedio simple pues no alcanza a percibir esos tipos de cambios o no toma esa decisión de manera significativa. Entonces, debemos construir un modelo. Entonces, aquí viene una persona en el siglo XX, estamos hablando de los años 40, 50. El boom de la estadística pues sigue en apogeo en esa época y entonces nos dicen, bueno, ¿cuál será ese modelo? ¿Cómo podemos proyectar esa información? Y pues entonces aquí ya nos va a aparecer la siguiente explicación. Entonces la persona dice, bueno, vamos a mirar qué ocurre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a considerar cuando A, o la hipótesis A, es decir, que el dato del dato 31, pues va a ser superior. Entonces, listo. ¿Qué va a pasar? Entonces tengo este punto. El punto de referencia es el último dato histórico que tengo. Y posteriormente, pues, ¿qué va a suceder? Entonces, vamos a suponer que es un espacio temporal, un plano cartesiano, donde el eje horizontal, pues, es el tiempo y el eje vertical representa, pues, el valor que yo deseo o el dato que estoy analizando. Y observemos el siguiente comportamiento. Entonces, vamos a suponer que ese dato incrementa, ¿no? Porque eso es lo que nos está diciendo en este puntico de la hipótesis. Y al aumentar, vamos a considerar que hay un error. Ese error, se llama error de estimación, es el que yo quiero como proyectar, como el que posiblemente va a afectar el sistema. Y por otro lado, tenemos entonces que, pues, queremos saber si el dato es inferior al dato real. Entonces, lo que decíamos anteriormente, tengo la serie temporal, tengo el punto de referencia, pero ahora voy a suponer que va en descenso, ¿sí? Esa estimación y entonces, pues, posiblemente va a tener dos comportamientos, ¿sí? Que nos va a permitir entonces establecer otro error, ¿sí? Y el error lo debo controlar. O sea, no es que es un error que se crezca hasta infinito, sino que tiene que ser una amortiguación de ese error. Entonces, la persona que empezó a idearse esto en los años 40 y 50, ¿sí? Pues empezó a desarrollar este tipo de preguntas. Y entonces surgió que, bueno, voy a tomar como base el error de estimación del pronóstico como punto de referencia para crear un nuevo modelo. Simplemente esa fue como la estructura de pensamiento de esa persona. Y vamos a mirar entonces que tenemos dos posibilidades. Si el error, ¿sí? Es obviamente negativo, estamos diciendo que estamos en ascenso. Pero si el error es positivo, en este caso, pues estamos diciendo que el dato pues va a ser más bajo de lo que ya tenemos en la realidad. Entonces vamos a mirar ese comportamiento para mirar qué sucede aquí con esa técnica de pronósticos que queremos proponer. Entonces, listo, tenemos ahí un punto, el punto sale, se ubica y ese punto entonces comienza a descender, ¿cierto? El pronóstico pues va a mirarse y entonces tenemos un efecto, ¿sí? Que sería pues el T más 1 proyectado. Y ese errorcito, pues va a ser ponderado. O sea, de esta gama de comportamiento vamos a surgir a otro comportamiento, que es el que están viendo al lado derecho. Y entonces ese error, pues no va a ser esa amplitud tan grande que tenemos, sino que simplemente va a ser una probabilidad. Es como cuando usted tiene un resorte en física y usted va mirando como la elongación del resorte. Entonces es más o menos similar ese comportamiento. Y entonces aquí vamos a declarar pues lo siguiente. Si ocurre este comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, entonces la estructura dinámica del pronóstico pues tiene una ponderación que se llama alfa, lo vamos a llamar posteriormente factor estacionario. Y ese factor estacionario pues entonces se puede relacionar a través de esta expresión, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo así? El pronóstico futuro es igual al pronóstico actual más una ponderación del error. Es un modelo bastante atrevido en términos conceptuales porque, ¿cómo así? O sea, todo es imaginario, todo es especulativo. Pues vamos a darnos cuenta más adelante que no es especulativo, sino que tiene una ciencia interna. Entonces tenemos tres ecuaciones características, que el pronóstico futuro depende de la dinámica del pronóstico anterior, el error, que es el dato real menos el dato proyectado, pronosticado, y
ese alfa que aparece ahí, que es el ponderador, es un valor que va entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces tenemos ese comportamiento de primera base. Y lo mismo podemos hacer con el caso B. Entonces teníamos ese error, ¿cierto? Pensemos que sale un punto imaginario al periodo 31 y ese va en aumento, en ascenso. Y tenemos entonces una proyección estimada del dato y también hay un error que es también ponderado o una elongación para que no llegue al máximo error posible. Y pues eso también nos lleva a pensar que la misma estructura pues, ocurre para el caso de descenso. O sea, es una fórmula que se utiliza en doble vía. Eso lo llamamos más adelante una ecuación de recursividad, ¿sí? Para ese tipo de análisis que tenemos dentro del sistema. Entonces, aquí tenemos ya la formulación y entonces la pregunta es, ¿ese modelo funciona? ¿Ese modelo es factible? Eso es lo que nos vamos a contestar más adelante. Entonces, teniendo en cuenta la función que hemos construido, que es el pronóstico futuro, se basa en los pronósticos previos más el efecto del error, pues como que no suena muy bien, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la estructura del error de estimación junto con esa ecuación propuesta para mirar que efectivamente no es tan descabellado ese modelo que se quiere proponer. Entonces esa persona dijo, bueno, vamos a mirar entonces cómo podemos hacerlo. Entonces hay una representación lineal, una combinación lineal, y eso pues se va a ver reflejado en cada una de las iteraciones de nuestro pronóstico como tal. Entonces, claro, tenemos aquí la ecuación que parece extraña, ¿sí? Obviamente es una ecuación paramétrica porque alfa vendría siendo como nuestra variable de interés o el efecto paramétrico de esa función. Y teniendo en cuenta ese efecto paramétrico de la función, pues vamos a mirar qué sucede en ese ámbito. Y entonces lo que hago simplemente es reemplazar ese error por el dato real menos el dato proyectado, pronosticado. Y finalmente lo que hago es una agrupación de términos, ¿sí? Destruyo los paréntesis y finalmente hago la agrupación. Entonces, ahí tenemos que la ponderación conduce a la definición de una estructura de combinación lineal. Entonces, quiere decir que si este valor es aproximadamente cercano a 1, le da más importancia al dato real para pronosticar el periodo futuro. Y si este valor, y en cambio el valor de acá pues va a tender a ser 0, o sea, no va a tener un impacto significativo en eso. Entonces ahí lo que estamos haciendo es como esa amortiguación que habíamos hablado de posiblemente el comportamiento del punto, o sea, que posiblemente hay una elongación y esa elongación pues es la que nosotros vamos a controlar con ese alfa, ¿sí? Entonces, si en el caso de que alfa sea cercano a 0, le estoy dando menos importancia al dato real del periodo anterior y aquí le estoy dando más importancia a la proyección de ese periodo anterior. Entonces, al final simplemente es como hacer un zigzag de irme hacia ascenso, descenso de la función. Entonces, teniendo en cuenta esa información, pues vamos a mirar que ese modelo va a funcionar siempre y cuando los datos sean estacionarios de baja fluctuación. ¿Por qué? Porque ese factor de amortiguación llamado alfa debería ser igual para todo el horizonte de tiempo. Entonces, eso lo que está diciéndome internamente es que este modelo analítico que acabamos de establecer sirve si la fluctuación es bajita, porque si la fluctuación es alta, entonces ese alfa posiblemente en algunos puntos no se va a adaptar fácilmente a esos cambios bruscos de la serie. Entonces tendríamos que cambiar la estructura sistémica de este modelo de proyección para poder entonces dar algún tipo de respuesta frente a ese comportamiento inusual. Y entonces vamos a mirar que viene la pregunta maravillosa de este modelo. Y es que, bueno, ¿y la estructura exponencial del modelo? ¿Cómo así? El nombre es suavización exponencial, pero es una combinación lineal de dos datos. Entonces, ¿por qué se llama exponencial, no? Terrible. Terrible, ¿no? Bueno, pero no es tan terrible. Como no hagan ese emoticón en sus casas, por favor, no, no. Bueno, entonces la cuestión acá, pues, es que tenemos la ecuación de recursividad, ¿cierto? Entonces yo puedo desfasar esta ecuación característica varios periodos de tiempo y hacer como una reversar o hacer un backward
de la serie temporal hasta el primer dato histórico que tengo. Entonces, esta ecuación recursiva, pues, como su nombre lo indica, me permite posteriormente hacer reemplazos sucesivos, ¿sí?, de las variables. Y al final, pues, vamos a tener la siguiente ecuación característica. Entonces, vamos a mirar qué ocurre cuando yo hago ese reemplazo sucesivo de esta expresión de combinación lineal. Y entonces, en ese reemplazo, pues, vamos a mirar que la serie empieza a tener como unos efectos no lineales. Ese reemplazo empieza a generar que uno de los factores ponderadores de la combinación lineal empieza a crecer de forma de potencia o de exponente, ¿sí? Y ya por ahí va dando la idea de por qué se llama suavización exponencial. Y al hacer planas, que no las voy a hacer todas porque no tenemos el tiempo y sería muy dispendioso, pero al hacer estos reemplazos sucesivos encontramos una ecuación característica y esa ecuación característica es la que observamos acá. Entonces, el pronóstico de la serie del dato futuro simplemente es la sumatoria de los efectos ponderadores del error en el tiempo, de tal forma que esta expresión analítica o esta sumatoria y este factor 1 menos alfa a la n representan lo que llamaríamos un decaimiento exponencial, ¿sí? Es decir, que a datos recientes le da más importancia y a los datos del pasado le da menos importancia, ¿sí? Como el histórico con sus ex, por ejemplo. Entonces usted recuerda a la novia más cercana, pero si usted recuerda a la novia primaria, no, yo no la recuerdo. Ah, bueno, entonces la función exponencial hace exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces, para entender ese decaimiento exponencial, vamos a mirar la siguiente grafiquita de comportamiento. Entonces tenemos esa función, mire, saqué por aparte esa función matemática, ¿sí? Recuerda que alfa está entre 0 y 1. Entonces, ese efecto entre 0 y 1, cuando empieza a multiplicarse o a elevarse una potencia, pues ese valor va tendiendo a 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Entonces, por ejemplo, entonces, digamos que aquí yo tengo un decaimiento de punto 1. Observe que el decaimiento de punto 1 es muy bajito en el tiempo. Y en la medida en que entonces estoy evaluando las potencias, cuando el tiempo es 2, 4, 6, 8, entonces observe que va tendiendo a 0. Mientras que en otros decaimientos, por ejemplo, si alfa tiene un valor de 0.3, observe que el decaimiento ya empieza a ser un poquito más, digamos, retardado. Es decir, que al principio hay más datos que posiblemente me pueden dar una proyección de la demanda que en el de punto 1, porque el punto 1 rápidamente está tendiendo a ser. Mientras que punto 5, por ejemplo, un alfa de punto 5 en esta expresión, el decaimiento es más, digamos, rápido, conducente aquí. Entonces aquí tenemos una trayectoria más rápida, ¿sí? Mientras que aquí el decaimiento es más lento, ¿sí? Entonces, si observan gráficamente aquí la situación, podemos entonces indicar, por ejemplo, que si lo miramos con respecto a la sexta observación, por ejemplo, vamos a ubicarlo en este punto, ¿qué estoy diciendo? Entonces, por ejemplo, para punto 1, observe que para llegar al punto 6 necesitamos ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿sí? Para darle importancia al comportamiento en el sexto dato o en el sexto punto temporal. Pero si miramos, por ejemplo, en este caso, los valorcitos con respecto a punto 5, mire que punto 5 tiene valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 también, pero con respecto a la línea gris, los valores después del tercer punto, por ejemplo, aquí en este corte, observe que el decaimiento acá es más lento y este es más rápido. O sea que cuando tengo punto 5, observe que los datos tienden más rápido a cero. Entonces, cuando alfa crece, le estoy dando menos importancia a los datos del pasado, mientras que si alfa es punto 1, le doy dando más importancia o relevancia durante el proceso que se está trabajando. Entonces, aquí viene una característica bastante peculiar y es que, uno, en la medida que se evalúan los pronósticos con varios puntos temporales de observación, solo importan datos recientes. Si ese alfa, ¿sí?, es muy bajito, o sea, punto 1, punto 2, entonces el decaimiento es más suave. Pero si el alfa comienza a tener un valor más grande, punto 5, punto 8, el decaimiento es más acelerado. Entonces, al tener ese tipo de criterio,
pues la gente una vez del común, y ustedes pueden leer en algunos textos, no, para este tipo de modelos se utilice prácticamente un alfa de punto 2. Bueno, ¿y de dónde, amiguito? O sea, ¿de dónde sacó el punto 2? ¿De magia? Me lo saco aquí, ya, mire, aquí está. No, no, no. Entonces, no tiene lógica porque dependiendo de la naturaleza de los datos, pues yo tengo que saber exactamente cuál es el valor de alfa más apropiado. Yo no puedo estandarizar que para cualquier dato histórico que tenga un comportamiento estacionario a baja fluctuación, el alfa siempre va a ser de 0.15. Eso es ilógico, eso es irrisorio. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar la varianza del error. Entonces yo tengo muchas funciones estacionarias de baja fluctuación y yo no puedo llegar a deducir como Nostradamus, esto es 0.20 o esto es 0.18. Entonces, para resolver este problema, porque es una ecuación paramétrica, lo que estamos enfrentando en la suavización exponencial, pues es desarrollar una técnica eficiente, una técnica de optimización matemática que me permita entonces saber para cierto grupo de datos cuál es el verdadero valor de alfa que permita saber cuál es el mejor decaimiento exponencial, es decir, cuál es el alfa que me permite pronosticar una proyección futura con cierta agrupación de datos recientes. Entonces, esto fue lo que se propuso como en contraofensiva de los que están a favor del promedio simple. Y entonces esta estructura es la que vamos a seguir profundizando a través de los laboratorios del curso de producción. Muy bien, como vimos entonces en este pequeño podcast, pues la idea fundamental entonces es conocer el modelo de suavización exponencial, su finalidad antes de empezar a hacer algunos cálculos matemáticos o ejercicios con series temporales, es para entender cómo funciona la estructura. Si ya sé cómo funciona la estructura y al momento de aplicar esa estructura vemos que hay como unas anomalías o situaciones que de pronto no salen como lógicas dentro de la explicación teórica, pues entonces eso nos inducirá a que tenemos que hacer algún tipo de ajuste, ¿sí? Que eso lo vamos a ver cuando ya cambia de baja a alta fluctuación una serie temporal. Y pues vamos a mirar posteriormente a través de técnicas de optimización lineal y no lineal, cómo podemos entonces obtener ese alfa o factor paramétrico que ajuste los datos en términos de reducir la varianza de estimación del pronóstico. Y entre menos varianza, recordemos que en estadística se dice que el modelo es más consistente y me da una confiabilidad tal que puedo entonces desarrollar algún tipo de toma de decisiones. Entonces les agradezco mucho por su espacio, por atender estos podcasts y pues en próximas ocasiones seguiremos haciendo más podcasts para el curso de planeación y control de la producción. Feliz día para todos.